perdón, libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo número 135. 119, el capítulo, versículo número 135. Dice así la palabra de nuestro Dios: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Bendito Dios y Padre eterno, queremos en esta noche darte gracias por el privilegio hermoso que tú nos concedes de la vida, la salud, los recursos, los medios y el estar en este lugar, Señor, el lugar menos visitado en la vida de nosotros, tu pueblo. Señor, el lugar en que menos tiempo estamos como pueblo tuyo. Y aquellos que tenemos todas las posibilidades y estamos muy agradecidos, Señor, y no queremos perder esto que hemos encontrado, que no queremos perder esto que tú nos has regalado, Señor. Gracias. Queremos valorarlo y queremos cuidarlo, porque de esto mana la vida, que eres tú y tu palabra. Señor, sé propicio y que este lugar no solamente sea un lugar para venir buscando una solución temporal a nuestra vida, que esto pueda ser eso que nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús, bendice a tu siervo en los diferentes ministerios que Misión Cristiana Judá cubre. Sé propicio con ellos y sus familias, como con la grey que pastorean. Bendícelos, ayúdalos. Y a nosotros, Señor, en esta noche te suplicamos que nos enseñes tu palabra. Y bendice a todos aquellos que oyen esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden, por favor, sentarse, hermanos? Estamos desarrollando el punto 2 de Romanos de toda esta enseñanza, y es patrones para una oración poderosa. En eso estamos. Patrones para una oración poderosa. Vamos a ver siete peticiones del salmista, al cual muchos consideramos que es David, el hijo de Isaí. Ya vimos pedir comunión, y la cita bíblica del versículo 132, parte A, muy similar a la del 135, parte A. Sin embargo, es diferente. La petición no es la misma. Es pedir comunión, que ya estudiamos esta porción. También dimos pedir misericordia como segunda oración en los patrones para una oración poderosa. Tercero, pedir dirección. Cuarto, pedir victoria. 5, pedir liberación. Y sexto, que es el punto de esta noche, es pedir gloria. Pedir gloria. Más que todo enfocado en pedir el favor de Dios. Cuando estamos leyendo pedir gloria, en su oración pide gloria cuando dice: haz que tu rostro resplandezca. Tu rostro resplandezca. David está pidiendo gloria. La palabra no es doxa, pero sí es or, que habla de resplandecer, habla de iluminar, etc. Entonces, es pedir el favor de Dios. Mire qué importante esto, pedir el favor de Dios. Y esto es lo que nos va a llevar en esta noche. Y cuando el Señor resplandece con su rostro, y vamos a ver los efectos que también esto trae, hace resplandecer también nuestro rostro,
y al resplandecer nuestro rostro es con el objetivo, primeramente, que es una evidencia, que Él se manifieste, es una evidencia del favor de Dios para nuestra vida. ¿Qué es el momento? ¿Cuál es la circunstancia de comprensión las que nos lleva a nosotros a pedir el favor de Dios? Normalmente se caracteriza porque no lo merecemos. Lo pedimos de esa manera porque no lo podemos ganar. No lo podemos, como le dijera, alcanzar. No lo podemos alcanzar. Necesitamos ese favor de Dios. Necesitamos esa súplica. Por eso encontramos que el versículo dice en la parte A: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Tengo algunas versiones que vale la pena leerlas antes de iniciar el estudio. Dice esta: dame muestras de tu bondad. Dame muestras de tu bondad. Hay alabanzas que son muy lindas y en ellas se expresa que el Señor pueda manifestarse a nuestra vida, que no nos pase de largo. Tal vez la petición no es como la de David, que vamos a saber cuál es el origen de esta petición, pero sí el que no nos pase de largo, pero sí el que Él pueda tocarnos, pero sí el que Él pueda hablarnos y hacerlo especialmente en aquel sentir que nosotros tenemos en ese momento, pero sí en ese pensamiento que nosotros tenemos en ese momento. Y qué tremendo es cuando el Señor, por lo que estamos pensando, nos revela ese pensamiento por medio de la profecía, por medio de la predicación o por medio de la enseñanza. Eso significa que el Señor no nos pasó de largo. Esa es una evidencia de su favor, porque a veces una alabanza puede revelar no nuestro pensamiento, pero sí puede revelar nuestra condición. Una alabanza no revela nuestro pensamiento, pero sí puede revelar en sí nuestra vida, el momento difícil que nosotros estamos pasando. Una alabanza también, y quiero decir alabanza porque pude ponerle atención a las letras, y qué tremendo, porque hay momentos de nuestra vida que ese momento de nuestra vida es exactamente lo que está diciendo la alabanza. Y es tremendo cuando usted, por medio de la alabanza, fíjese bien que normalmente la alabanza viene, que es lo preferencial, que venga de la palabra de Dios, pero también viene de un corazón agradecido con Dios. Y cuando usted expresa esa gratitud, realmente es el fruto de algo que Dios ha hecho en su vida. Es algo de lo que Dios le ha dado a su vida, y esto se vuelve un común denominador en algunos, porque todos pasamos por esa situación, todos pasamos por una necesidad, todos pasamos por los errores de la vida, al igual que el salmista, en este caso específicamente David, cuando le pide a Dios que no se acuerde de los pecados de su juventud. ¿Quién no ha pasado por la juventud de los que somos adultos? ¿Quién no ha pecado? Y cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de unos pecados específicos, sino sencillamente que la naturaleza nuestra no es una naturaleza conforme a lo que Dios diseñó desde un principio para nuestra vida. Por eso algunos creíamos que porque no teníamos algunos vicios, creíamos que no necesitábamos a Dios porque lo necesitan los que pecan, y no sabíamos que nosotros a nuestra conciencia no pecábamos, pero no sabíamos que nosotros éramos pecado. Entonces el problema de la iglesia de Cristo no es que peque, sino que es pecado. Ese es nuestro problema. No es que yo no peque o peque, es que yo soy pecado. Ese es el problema grave que nosotros tenemos, y es por eso que el apóstol Pablo tiene que decirnos que si alguno que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque es pecado.
Él es pecado. Por eso el Señor se hizo pecado. ¿Por qué se hizo pecado? Porque nosotros somos pecado. Entonces, nuestro problema no es que pecamos, nuestro problema es que somos pecado. Y por eso vino Cristo. Qué terrible, es algo espantoso lo que acabo de decir. Y quiero decir, como lo decía la alabanza, la penúltima alabanza o la última alabanza, solo Él puede tener de mí compasión, solo Él puede ayudarme, solo Él puede comprender mi corazón. Que no somos comprendidos porque los que esperamos que nos comprendan están igual que nosotros en el hecho, en el sentido de que también ellos son pecados. Por lo tanto, no nos pueden comprender porque ellos quieren arreglarnos a su manera. Es pecado el que quiere arreglarnos a nosotros. Entonces, solo Dios puede tener de mí compasión. Solo Dios puede tener de mí comprensión. Hermano, es una verdad y es bien duro decirlo, porque cualquiera de nosotros podría sentirse ofendido, especialmente los que somos padres, especialmente los que somos líderes, especialmente los que enseñamos la palabra. Estamos conscientes de esto, de que no podemos comprender a las personas. Por eso la mejor manera de poder comprender a los demás es ponernos en sus zapatos. La mejor manera de comprender al pecador es recordar que también nosotros no solo somos pecados, sino que pecamos. No a la manera del que estamos atendiendo, no a la manera probablemente de nuestros hijos, pero lo más seguro es que ya pasamos nosotros por ahí y es por eso que los comprendemos. Por eso es bien difícil encontrar una ayuda. Y es por eso que no queremos ayuda, y es por eso que no buscamos ayuda, y es por eso que no asistimos a la ayuda, porque estamos conscientes que no nos comprenden. El único que puede comprendernos es Cristo. Por eso es increíble lo que habla el escritor a los hebreos, de ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué se compadece? Porque sufrió todo lo que nosotros estamos sufriendo, porque también Él se hizo pecado. Él no pecó, pero se hizo pecado. ¿Está comprendiendo, verdad? Haz que tu rostro resplandezca, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Le estaba leyendo esta porción que dice: mira con buenos ojos a este siervo tuyo. Es tremendo cuando usted lee cómo el salmista se expresa. ¿Y quién de nosotros no es siervo del Señor? Y si somos conforme al corazón de Dios, y si somos el ungido de Jehová, y si somos el dulce cantor de Israel, porque David representa al creyente verdadero, al que adora al Padre en espíritu y en verdad. El hecho que no seamos David no significa que no seamos el ungido de Jehová. David lo dijo de Saúl, del que lo quería matar y del que estaba poseído, y del que comenzó bien y terminó mal, y del que se le dio la oportunidad y no la valoró, y del que tenía conocimiento para hacer lo correcto en cuanto a recuperarse y ser restaurado. David dijo de él: el ungido de Jehová. Yo no soy capaz de tocar al ungido de Jehová. Entonces, David representa a la iglesia de Cristo, así como representa a Cristo, pero nos representa a nosotros, los creyentes que vivimos en la gracia, y eso que él estaba en un período de la ley. Pero ese período de la ley tenía cosas maravillosas, como tenía esa gloria, que al compararla con la gloria de la iglesia, deja de ser gloria. Increíble que nosotros tengamos una mejor gloria que la que pudo haber tenido David, que la que pudo haber tenido Moisés. Y lamentablemente
El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, fue un pueblo contumaz, fue un pueblo loco, fue un pueblo ignorante, fue un pueblo ingrato. Lo dice la Escritura. Todos los calificativos que acabo de decir lo dice en la Escritura. Y qué tremendo que ellos, teniendo esa gloria, teniendo ese rostro resplandeciente, teniendo esa evidencia del favor de Dios, no lo valoraron. Pero entonces, ¿en qué plano quedamos nosotros que tenemos una mejor gloria? Que la gloria de ellos queda opacada con la gloria nuestra. Porque el resplandor que ellos vieron fue el de Moisés, pero el resplandor que nosotros tenemos es el de Cristo, y al comparar el resplandor de Moisés con el resplandor el de Moisés queda opacado. Y nosotros no somos mejor que Israel. Por eso debemos de pedir gloria, debemos de pedir el favor de Dios para nuestra vida. Pero increíble el sentir que el Señor me puso en la oración, que este es el lugar en que menos nosotros estamos, el lugar en que menos permanecemos, y es el mejor para nuestra vida, y no lo valoramos. Y somos como el pueblo de Israel, como los ejemplos que voy a comenzar a ver, tal vez 1 o 2 ejemplos, somos como ese pueblo. ¿En qué momento pedían la gloria del Señor? Esto es, ¿en qué momento pedían el favor de Dios? ¿Y cuál era la evidencia del favor de Dios? La evidencia del favor de Dios era que el rostro de Moisés resplandeciera. Y aun cuando el rostro de Moisés resplandecía, ellos no quisieron acercársele a Moisés porque el rostro le resplandecía, le tuvieron temor. Y es por eso que Moisés tuvo que cubrirse el rostro, pero no solamente se lo cubrió, sino porque él sabía que el resplandecer de su rostro era temporal y que ellos no vieran cómo iba desapareciendo. Y desapareció, y el nuestro no desaparecerá jamás, y no lo valoramos. Es inaudito, hermano. No va a desaparecer. Y algún día voy a tratar la manera de compartirle eso que siempre he deseado, y no sé por qué el Señor no me lo permite. De por qué el rostro de Moisés, y por qué se lo cubría, y por qué todo lo que implicaba el por qué se lo tenía que cubrir. Porque vale la pena. Tal vez eso nos va a algunos a despertar de eso en lo cual le estoy poniendo como ejemplo de Israel, que no supo valorar. Pedían el favor de Dios, pedían la evidencia de Dios, pero ¿en qué momentos y en qué circunstancias? No era porque ellos fueran adoradores en verdad. No era porque ellos realmente expresaban gratitud, sino porque sencillamente lo necesitaban. Le aseguro que si hubiera habido hoy un temblor fuerte, la iglesia estuviera llena. Pero como no tembló, fíjese que hay una cantidad de gente que yo la tengo anotada en la agenda de mi cerebro, que no vienen a la iglesia. Y yo sé que van a venir cuando ya alguien se les esté muriendo, o cuando ya no tengan trabajo, o cuando no tengan quien les pague el estudio, o cuando ya los deje el cónyuge, o cuando uno de los hijos se mete en drogas o en otras cosas. Ahí los vamos a esperar. Y ahí los tengo en la agenda de mi cerebro. Y vienen a pedir ese favor de Dios. Igual que Israel, que son figura y sombra de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando está en su carta a los Corintios, especialmente en el capítulo 10, dice que no seamos como ellos.
Pero ¿cómo vamos a dejar de ellos si no lo sabemos? Y peor, los que lo sabemos, no podemos dejar de hacer lo que ellos hacían. Imagínense el que no lo sabe. Porque el que no lo sabe no es porque no lo tenga, sino porque no está en el lugar que mejor le conviene. Porque pueden trabajar 16 horas, pero no pueden congregarse hora y media de culto. Y eso que algunos solo vienen a la hora de la prédica. Pero pueden trabajar 16 horas en el día. Pueden trabajar 7 días de la semana. Y no trabajan las 24 horas de los 7 días porque se mueren. No porque lo harían. Pero a un servicio del Señor piden muchos permisos. Llegará el momento en que pedirán gloria. Vendrán y pedirán el favor de Dios. También dice esta versión, realmente hay versiones muy tremendas. Disculpe un momentito nomás. La que le leí, la que dice, mira con buenos ojos a tu siervo, ¿verdad? A este siervo tuyo. No sé por qué cuando yo las busco no las hallo. Y cuando bajo, ahí están. Aquí está. Mire qué tremendo lo que dice esta versión. El salmista dice, mírame con amor. La Nueva Traducción Viviente. Mírame con amor. En la versión Reina Valera pide que el rostro del Señor resplandezca ante sus ojos. ¿Qué significa eso? Que le esté diciendo, mírame con amor. ¿Cuándo es que le pedimos al Señor que nos mire con amor? He dicho mucho de lo negativo nuestro. Y le decimos, Señor, mírame con amor, pero no lo merecemos, pero no lo hemos ganado. Y así era el pueblo de Israel. Lamentablemente, así lo era. Quiero irme introduciendo en esto porque vale la pena que veamos algunos detalles. Ahí la palabra resplandecer es la palabra hebrea or, que significa encender, luminar, alumbrar, amanecer, dar luz. Al hacer esta oración, el salmista repite una expresión que indudablemente había escuchado toda su vida. Y qué bendición que la había escuchado toda su vida. Porque en este caso, David no lo está haciendo como los ejemplos anteriores que puse del pueblo de Israel y de nosotros. Pero a pesar de que no es así, David en muchas situaciones, en muchos momentos de su vida, se metió a serios problemas. Pero no porque sencillamente él se rebelaba contra Dios, sino porque lamentablemente él era pecado. Y solamente el que está consciente que es pecado es el que sufre verdaderamente. Porque hace lo que no quiere hacer. Y no hace lo que quiere hacer. Y eso son las palabras del apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros, si estamos conscientes de que Dios nos ha perdonado y que Dios nos ha salvado y que nos sentimos verdaderamente hijos de Dios, cuántos de los que estamos así nos sentimos avergonzados delante de Dios?
Esa es una evidencia del verdadero nacimiento. O sea, es una evidencia del nuevo nacimiento. El que no ha nacido de nuevo no puede sentir esa vergüenza. El que no tiene un nuevo nacimiento no puede decir miserable de mí. El que no tiene ese nuevo nacimiento no puede decir, aunque es en una dispensación diferente, no puede decir como David, mi pecado está siempre delante de ti. Y no puede decir, en pecado me concibió mi madre. Y con eso está diciendo, soy pecado. Fíjese bien, no dije soy pecador, soy pecado. Porque es increíble, hermano, que sin movernos podemos pecar. Y no necesariamente algo sucio. Pero también es sucio sentir celos. Pero también es sucio sentir envidia. Ira. Y muchas otras cosas. Fíjese que la misma forma, la oración de David forma parte de esta conocida bendición. Números capítulo 6, yo quiero que me acompañe a Números capítulo 6, versículo número 22, y vamos a leer hasta el 27. Ya la tiene, ¿verdad? Porque es muy importante lo que tengo que explicar, no en sí de la bendición, sino del pueblo de Israel. Y quiero decirle algo, cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando prácticamente de nosotros. Amén. Fíjese qué tremendo. Vamos a leer hasta el versículo 27. Jehová habló a Moisés, fíjese bien, Jehová habló a Moisés diciendo, mira qué privilegio. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, mira qué tremendo, ¿quién es interesado en que el rostro de él resplandezca en nuestra vida? Él. ¿Quién es el interesado en que usted y yo estemos bien? ¿Quién es el interesado en que usted y yo no pequemos, aunque seamos pecado? ¿Quién es el interesado en restaurar nuestra vida? ¿Quién es el interesado a volvernos a nuestro verdadero origen? ¿Quién es el que está interesado en que nuestra vida sea una vida abundante y victoriosa? ¿Quién es el interesado? No es usted ni yo. No son nuestros padres. Porque nuestros padres no pueden hacer nada por nosotros. No pueden, están anulados. Porque tienen el mismo problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el mismo problema que nuestros hijos tienen. ¿Y cuánto le damos, al igual que Israel, nada de relevancia a esta bendición que Dios dijo para su pueblo? Y si Dios dijo, quiero que a mi pueblo lo bendigan de esta manera y quiero que mi pueblo sea bendecido de esta manera, ¿usted cree que esto no tiene bendición? Tiene bendición. Lo que depende es cómo usted toma esa bendición. Porque no es bendición congregarse. ¿Y por qué no nos congregamos? ¿No es bendición diezmar? Es bendición diezmar, pero no funciona cuando usted diezma únicamente por cumplir un compromiso, pero su silla está vacía. Pero su vida y la mía no es gobernada por Dios. Aguánteme. Como dijo Pablo, toléreme un poco de tosquedad y de locura. Pero lo hago con ciencia, dijo Pablo. Y también se lo digo yo, aguánteme porque yo sí sé lo que estoy diciéndole. Y no es ni por mí, es por usted. Hermanos, este es el mejor lugar y es el que menos estamos. Ahora, ¿quién es el afectado? Usted lo sabrá. Y no es el juego que jugamos chiquitos, usted lo sabrá.
Usted lo dirá, decíamos. Lo estoy traduciendo porque algunos no me entendieron. Pero dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis. Mire qué tremendo. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, oiga, Jehová te bendiga y te guarde. Mira qué tremendo. Pero cuando hay que bendecir, nunca estamos solamente el día de nuestro cumpleaños. Porque ¿quién no quiere que lo bendiga en el día de su cumpleaños? Y el que pide esta bendición en su corazón, tal vez no la pide, dice, hermano, bendígame con esta oración. Nunca he tenido un hermano que me diga, hermano, por favor, bendígame con la oración de sacerdotal. Pero es posible que en su corazón lo anhele y Dios se lo conceda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. No, se me adelantaron, ¿verdad? El 24, no había terminado con el 24. Jehová te bendiga. Mire, hermano, oiga, dos cosas que yo con la ayuda del Señor voy a verlo en otra versión. Estamos, ¿qué le dije? En número, ¿verdad? Número 6, 24. Vamos a ver. Aquí está. El Señor te bendiga y te guarde. Estamos leyendo también ahí, ¿verdad? Pero quiero leerlo primero de ahí. Fíjese bien, te bendiga. Estoy consciente yo de lo que es la bendición. Y segundo, y te guarde. Fíjese que estoy haciendo énfasis en las palabras por lo que voy a tener que decir dentro de un momento cuando termine de leer la cita bíblica completa. ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Qué es lo que nosotros hacemos de una oración de bendición? Fue del corazón de Dios que salió, así le dirás a mi pueblo, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué es lo que más nosotros necesitamos aparte de la bendición? Ser guardados. Es que si no nos guarda el Señor, ¿de qué sirve la bendición? Porque óigame, ¿cuántos tenemos buen salario, buenos ingresos? Y vienen los amalecitas y nos despojan. Y aunque lo metamos debajo de la tierra, lo hallan. ¿O no fue lo que pasaba eso en los tiempos de jueces? O de los jueces. Versículo 25. Jehová haga resplandecer. ¿Cuál fue la petición de David o del salmista? Esa. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, le dirás. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te dé el favor que tú necesitas. Eso le estaba diciendo. Así los vas a bendecir. Yo les voy a dar ese favor que ellos necesitan. Y mire, uno de los patrones de la oración que hemos estado viendo, de los puntos anteriores, y tenga de ti misericordia. Un día vamos a ver solo estos versículos. Vamos a ver todo lo que tiene esa oración del Señor para su pueblo. Y tenga de ti misericordia. 26. Jehová alce sobre ti su rostro. Oiga, hermano, qué tremendo cada una de esas cosas que no las necesitamos. Y ponga en ti paz. Cuando no hay paz, ni hambre da. Y cuando no hay paz, hay hambre, pero no cae bien. Uno dice, ay, siento como que anda una gran piedra aquí. No hay paz. La comida hasta dolor de estómago da. Cuando no hay paz, hasta náusea da lo que comemos. Cuando no hay paz, no podemos ni dormir. Cuando no hay paz, no podemos ni llevarnos los unos a los otros.
No podemos soportar a nadie cuando no hay paz en nosotros. ¿Y a dónde cree que el sacerdote va a bendecir? ¿O acaso nuestros padres no responden por nosotros en casa? Pero fuera de casa no pueden protegernos. Entonces, Israel perdió esto. Por eso cualquiera venía y los hacía como quería. Versículo 27. Y pondrán mi nombre, mire qué tremendo, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Quería terminar eso porque quiero entrar a este momento. Primeramente, es difícil expresar la importancia que esta oración para los judíos. Es increíble la importancia. Así como en nosotros, la iglesia de Cristo, hay cosas que cobran gran importancia para nosotros. Pero qué triste es cuando hemos perdido el primer amor con el Señor. Aquellas cosas que cobraron gran importancia ya no son importantes, o ya no son muy importantes, o si no, hay otras que son prioridades a estas. Otras se volvieron prioridades sustituyendo a las que el amor que brotó en nosotros ese día que aceptamos a Cristo y comenzamos a deleitarnos en Él. Hermano, qué tremendo, cuántas cosas cobraron importancia, que dejábamos lo que fuera por orar, dejábamos lo que fuera por congregarnos, dejábamos de lo que fuera por servir, dejábamos lo que fuera por un tiempo extra. Ya no tienen la misma relevancia. Ya no tienen la misma. Hay otras cosas que son más importantes. Para algunos descansar, para otros dormir temprano, para otros comer temprano, para otros no exponerse al tráfico, para otros no estresarse por el tráfico, por otros no gastar combustible, para otros estar con los niños, por otros estar con los deberes de los niños, para otros, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando estaban en el primer amor, todo eso no los detenía. Y quiero decirle algo, no lo estoy diciendo porque quiero ver la iglesia llena. No, para que usted comprenda por qué esa bendición que Dios dejó para usted y para mí no funciona. Y lo que funciona, sencillamente porque ahí hay algo tremendo en esa bendición sacerdotal. Y tenga de ti misericordia, que te tenga con el pan para que no te mueras. Que te dé el vaso de agua en el desierto para que no mueras. Y tenga de ti misericordia. Que su ángel te arrebate como un tizón en medio del incendio. Y aún tu ropa contaminada no te destruya. Como hombres quisiéramos ser duros con este tipo de gente. No lo somos porque nosotros somos pecado también. Pero quisiéramos ser duros con este tipo de gente. Y decirle, mire, si usted está vivo, por misericordia de Dios. Si usted no está destruido, por misericordia de Dios. Desafortunadamente, ellos frecuentemente repetían esta oración con un sentir vano. Mire, en lo que llegó a convertirse, primeramente vano y después ritualista. Hay muchos que creen que con venir al culto ya estuvo. Pero su corazón y otros que ni al culto. Qué tremendo. Imagínese, le dije que
Es difícil expresar la importancia que esta oración cobró para el pueblo de Israel. Es tan importante la oración para el pueblo de Dios. Hablo en Cristo. Fíjese bien lo que sigue. Aclaro, en Cristo. Es tremendo cuántos muchos hermanos en Cristo, que ya tienen rato de estar en el Señor, se confunden y en vez de decirme pastor, me dicen padre. Yo no les digo nada. Nunca lo he dicho. Yo digo, Dios, es un vano y ritualista. Así como antes pedían bendición, como desde niño esperábamos, siempre hacíamos esto para que nuestra mamá nos bendijera antes de salir, porque era una costumbre ritualista, religiosa. Pero ellos y nosotros en ignorancia. Pero es triste y lamentable venir a Cristo y tomar la bendición de Dios como algo vacío y ritual. ¿Cuántos de nosotros decimos, pastor, por favor ore por nosotros? Pero solo es un decir. Mamá, ore por mí. Papá, ay, ora por mí. Pero solo es un decir. Algo que es verdaderamente una bendición se vuelve vacío y ritualista. Pero no tenemos conciencia. En el Antiguo Testamento, Dios requería obediencia y corazón puro, no una conformidad vacía al sistema expiatorio. Triste y lamentable, los del Antiguo Pacto y también nosotros, en lo que voy a decir. Perdieron el costoso sacrificio de la vida de un animal, que era lo que dejaba en la mente del pecador la seriedad de su pecado delante de Dios. Se perdió. Es que no solamente es porque era figura de lo que venía. No solamente mostraba esto imperfecto, lo perfecto que vendría. Porque estos únicamente estaban anunciando la venida de aquel que verdaderamente iba a sustituir el pecado, no los pecados. Pero, oiga, ¿qué es lo que Dios quería? Aparte de esa gran verdad, una verdad primaria en cuanto a en cuanto a amor de Dios y en cuanto a una doctrina de la palabra. Eso no se puede cambiar por nada. Pero óigame, aparte de ello, lo que el Señor quería es que ellos estuvieran conscientes el precio costoso que una víctima inocente tenía que morir, tenía que ser degollada. El caso de Cristo fue en la cruz, pero el animal era degollado, y después de degollado y hacer ese proceso, tenía que terminar en cenizas. Dios estaba evidenciando el costoso precio de esa vida, que era el responsable, el pecador. Pero perdieron de vista eso, al igual que nosotros hemos perdido de vista el sacrificio de Cristo por nosotros. Que hoy cualquier cosa es más importante que venir a servirle, adorarle, congregarnos. Porque si no conocemos su palabra, no lo conocemos a Él. Les voy a repetir algo. Desafortunadamente ellos frecuentemente repetían esta oración con un sentir vano y ritualista
o en desesperación, y aquí entramos nosotros también, especialmente aquí, o en desesperación cuando sufrían las consecuencias de su propio pecado, de su propia desobediencia. Es que quiero decirle algo, mire, cualquiera en la cárcel dice no vuelvo a pecar, que no es pecar, estoy hablando espiritualmente, no vuelvo a robar, no vuelvo a vender droga, no vuelvo a pelearme en la calle, no vuelvo a herir a alguien, no vuelvo, pero preso. El que está hospitalizado y que ya lo van a rajar, dice, no, si Dios me saca, Señor, yo de aquí en adelante me voy a empezar a cuidar. Voy a hacer ejercicio, Señor, voy a hacer un tiempo, porque toda la vida le han estado dando el consejo y no puedo, no tengo fuerzas. ¿A qué horas? Pero mire, hoy va a morir, posiblemente muera hoy en la operación, porque como usted no se cuidó, tenemos que operarla, porque si no la operamos, todo mundo se va a morir. Y si la operamos, existe la posibilidad que también se muera. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo, Señor, que ya no voy a comer tocino. Te prometo, Señor, que no vuelvo a fumar. Si me sanas del cáncer que tengo en los pulmones, que toda mi vida lo he oído. Mencionaría una infinidad de cosas. Repito, o en desesperación cuando sufrían las consecuencias de su propio pecado. Hay tres maneras de sufrir estas consecuencias. En desobediencia. Cuando hablamos de pecado es desobediencia a la palabra de Dios, a los planes de Dios y a las leyes de Dios que han sido puestas, no solamente naturales en nuestro alrededor, sino leyes que afectan nuestro ser. ¿Cuándo es que venimos y le pedimos al Señor ese favor? Yo no estoy diciendo que David estaba así, estoy hablando de Israel y de nosotros. Desobediencia natural es suficiente como para pelear con eso, hermanos. Hay desobediencia natural. Y la Biblia está llena de citas bíblicas donde hombres y mujeres de Dios han desobedecido por naturaleza. Solo con esa desobediencia natural ya tenemos serios problemas. Con esa desobediencia natural ya tenemos para vivir toda la vida conflictados. Con esa desobediencia natural ya tenemos para vivir en necesidad toda la vida. Sin más nada. Dicho, me ha pegado. No, ahorita lo dije bromeando, no es que me ha pegado, pero lo digo. Desobediencia natural. Pero no hemos entendido que con esa desobediencia ya tenemos grandes problemas. Son esos que usted creyó que era correcto lo que hacía y que usted quisiera regresar atrás de su vida, o sea, de una forma retrospectiva en su vida, y venir en su interior y en su exterior, y dije, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice esto? Lo hizo por naturaleza, lo hizo como por instinto, porque su naturaleza siempre va inclinada a torcerse. Por eso Dios le puso un pastor a Israel, para que siguieran al pastor. Y no porque el pastor fuera Dios, sino que al pastor Dios lo dirigía para que dirigiera a su pueblo. Por eso sacó a un Moisés que vivió 40 años en Egipto. Y lo trató 40 años para poderlo poner como caudillo, como líder del pueblo, como pastor del pueblo de Israel por el desierto. Y después tuvo que quitarlo a él y poner a Josué. Y después poner jueces. Y después poner reyes. Y poner profetas. Y a la iglesia 5 ministerios. ¿Será que nosotros podemos? No podemos ni siquiera con nuestra
Desobediencia natural. Porque después sigue lo que le añadimos, desobediencia voluntaria. Estamos conscientes, somos enseñados, etcétera, conocemos la verdad y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Si con solo la natural tenemos serios problemas, imagínense, a esto le añadimos la desobediencia voluntaria. Pero hay una más que no nos escapamos de ella. Mire qué mal es ser pecado. Mire qué difícil es ser, y no lo sabemos, no estamos conscientes, lo sabemos en teoría. No estamos conscientes de esto y es por eso que no somos responsables ni siquiera con nosotros mismos. Por eso enseñamos, joven, el matrimonio no es para ti, es para gente adulta. Porque no lo vas a poder manejar. Entonces, imagínense, tenemos dos problemas de desobediencia, la natural y la voluntaria. Estas dos imposibles de quitarlas. Pero todavía hay una más, y es la desobediencia impuesta. Porque tenemos un enemigo que nos induce. Como David fue inducido por Satanás para hacer un censo. Como Moisés fue inducido para desear morirse y que Jehová le quitara la vida. Como Elías fue inducido también a pecar de esa manera, que Dios le quitara la vida. Y así encontramos una gran cantidad, a toda la humanidad encontramos con una desobediencia impuesta. Y comienza en el huerto. Porque si nos persuaden ya nos impusieron. Todo lo que es inductivo es impuesto. Voy a llegar hasta aquí. Y óigame, que Dios, como decía la oración sacerdotal, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque va a ser triste el día que nos toque partir de esta tierra y darnos cuenta de que ya no hay oportunidad de nada. De todo lo que el Señor dijo era cierto. Y quiero decirle algo, yo no estoy muy convencido de esto. Y discúlpenme que si le digo esto, no sé si lo voy a afligir. Y si lo aflijo, de verdad que va a ser bendición. Pero óigame, algunos dicen, mire, con la muerte se acaba todo, hermano, se acaba el sufrimiento. Uy, yo tengo mis reservas. Y estoy hablando de los salvos. Qué chivo, no, tengo a Cristo, soy irresponsable y todo. Cuando yo me muera todo se va a acabar. Que algún día Dios le muestre su rostro resplandeciente. Y ahí va a entender muchas cosas, porque veríamos lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Que Dios nos ayude. Y quiero decirle algo, yo no soy un campeón para predicar esto, yo sencillamente le he venido a compartir lo que la Biblia dice. Y si usted teme, imagínese yo. Y si usted tiembla, imagínese yo. Que nos ha escogido a lo más vil y ha escogido a los que somos más débiles. Padre, no te cansas de hablarnos, Señor. Qué misericordia la que tú tienes con nosotros. Porque muchos no estamos interesados en oír tu palabra, Señor. Prueba de ello es que la gran mayoría de las iglesias casi siempre es el remanente fiel. Y todos los demás
Solo esperan el día de la aflicción para suplicarte que tenga de ellos misericordia. Y quieren una evidencia de tu bondad, que tú les hables y les resuelvas en el momento de su adversidad. Igual que Israel, así somos nosotros, Señor. Hasta que estamos a punto de perderlo todo y hasta de perder nuestra vida, es que hacemos votos y promesas. O cuando nos damos cuenta que la vida ha pasado y no hemos valorado la vida. Y que la juventud nos está dejando o ya nos dejó. Y ver nuestro rostro arrugado, con efectos, con estragos del pecado, de la vida de desenfreno. Y cuando nos damos cuenta que las fuerzas se pierden, las capacidades y habilidades naturales se pierden, y aún hasta lo que hemos estudiado se pierde, se olvida, queremos venir delante de ti y pedirte que tu rostro resplandezca sobre nuestra vida, Señor. Un hombre que entendió esto pudo aconsejar a la generación que venía después de él y le dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y de los cuales digas que en ellos no tienes contentamiento. Y ahí algunos venimos ya viejos, porque ya nos cansamos de la vida, ya no le hallamos sabor a la comida, pero antes dimos la vida por la comida, dimos la vida por los vicios, y hoy nos damos cuenta que los vicios nos tienen en miseria. Hemos perdido la familia, hemos perdido nuestros estudios, hemos perdido nuestro sueño, nos lo robó, porque creímos que Dios estaba equivocado y que nosotros teníamos razón, y también que nuestros padres estaban equivocados y nosotros no. Señor, yo sé que hay otro pueblo, Señor, que está clamando que tu rostro resplandezca sobre ellos, porque están luchando y tratando la manera de hacer las cosas bien, como tu siervo David, que amaba tu palabra, amaba tu presencia. No ha habido otro como él. Y él, en su oración, te dijo: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Quiero decir primeramente, usted que está consciente de su lucha, Dios va a resplandecer su rostro sobre usted. Y si usted no lo merece, Dios puede tener misericordia de usted y de mí, porque Él lo dejó en la bendición para su pueblo. Que Jehová tenga de ti misericordia. Esa fue una de las palabras maravillosas para aquellos que no merecemos nada. Dios dejó establecido: y tendré de ti misericordia. ¿Hay alguien esta noche que necesita entregar su vida a Cristo? Levante su mano. ¿Hay alguien? Quizás lo ha hecho un juego, pero hoy lo quiere hacer de verdad. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere reconciliar con el Señor? Este es el lugar que Dios ha establecido para que su rostro resplandezca sobre usted. Te damos gracias, Señor,
Y he cumplido, Señor, predicándome a mí mismo y a los que me oyeren, Señor. Y también he cumplido haciendo el llamamiento, Padre. No soy responsable de esa sangre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y por tu ministración, Señor. Señor, que pidamos tu gloria en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra pueda guiarnos, Señor, y ser nuestra delicia, Señor. Llévanos con bien y con paz, Señor. Señor, y que siempre tu palabra quede en nuestro ser y haga su obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.